Empezar a escribir un diario es bastante fácil. Simplemente agarras una libreta, una pluma y empiezas a escribir. Pero si quieres sacarle el máximo provecho a esta práctica, tienes que probar las 5 técnicas que te enseñaré en este video que aprendí de los mejores filósofos de la historia. La primera técnica que tienes que probar es la más básica de journaling que cualquier persona interesada en escribir su propio diario debe de utilizar, y se trata de reflexionar sobre tus experiencias. Esta es la forma más básica porque se trata de observar a tu propia vida, analizarla y empezar a reflexionar sobre ella. ¿Qué problemas estás teniendo? ¿Qué errores estás cometiendo? ¿Cuáles son las lecciones que puedes sacar de las situaciones que vives en tu día a día? Lecciones que si no haces esta reflexión jamás vas a aprender, o al menos te vas a tardar más en aprenderlas. Un filósofo que es famoso por haber usado esta técnica es Michel de Montaigne, que él en su vida escribió más de 100 ensayos sobre diversos temas, los cuales se han recopilado en libros de más de 1000 páginas. En estos ensayos él reflexionaba sobre cómo era su vida, cómo era el mundo en el que vivía, sobre sus propias experiencias y las cosas o situaciones que le sucedían, y a través de estas reflexiones las utilizaba para aprender y mejorar, para sacar lecciones, encontrar problemas, superar retos y literal analizar cómo estaba viviendo para que de esa manera pudiera crecer. Esta misma técnica la he utilizado yo personalmente para superar retos o problemas que han aparecido en mi vida, enfrentar diferentes situaciones o simplemente situaciones cotidianas que voy viviendo. Reflexiono sobre ellas, las observo, las analizo y a partir de ahí puedo crecer y mejorar. La segunda técnica que voy a compartirte te ayudará a llevar tu práctica de journaling al siguiente nivel, y se trata de examinar tus creencias y suposiciones. Al final de cuentas, el journaling y el escribir un diario se trata de analizarte a ti mismo, evaluarte y conocerte mejor. Y no hay mejor forma de hacer esto que conocer la forma en que ves el mundo, entender cuáles son las creencias que tienes, las suposiciones que tienes y las perspectivas que tienes. Por lo tanto, el reflexionar sobre la forma en que ves el mundo, sobre tus creencias y suposiciones, te va a ayudar no solo a entenderlas, sino también a cambiarlas si es necesario, ya que tal vez un día estás analizando una creencia específica y te das cuenta de que esa creencia no te ayuda en nada para mejorar tu vida o para vivir la vida que quieres. Entonces puedes sustituirla por otra creencia mejor. Un filósofo que ejemplifica esto a la perfección es Søren Kierkegaard, el cual era un pensador bastante introspectivo, que él en todas sus obras y escritos buscaba la verdad y la autenticidad. En sus obras como El diario de un seductor y en otras que escribió, él utilizaba diferentes analogías o historias para examinar sus propias creencias y sus propias perspectivas de cómo el mundo funciona, para que de esa manera pueda profundizar en su propia mente y a partir de ahí evolucionar como persona. Yo empecé a utilizar esta técnica hace 3 años en una situación que me impactó mucho emocionalmente hablando. Al inicio de la pandemia del COVID, entré al webinar de una persona que en este momento ya es mi mentor, y en esa clase de 1 hora, hora y media en línea, dijo varias cosas que me pegaron bastante porque estaban totalmente en contra de cosas que yo creía en ese momento. Y después de ese webinar yo estuve literalmente un mes entero dándole vueltas a esa información que obtuve, a esa información que me llegó. Y durante ese mes que estuve reflexionando sobre el tema, escribiendo y pensando, llegué a decidir examinar todas las creencias que yo tenía sobre ese tema específico, y al final cambié varias y las sustituí por otras. Hubieron otras que dije, no estoy de acuerdo con esta persona. Esta técnica te ayudará mucho porque al analizar, al entrar en ti, dentro de ti, y profundizar en lo que crees, en lo que ves en el mundo, te va a ayudar a mejorar y a crecer, porque al cambiar la perspectiva que tienes sobre el mundo, también vas a empezar a cambiar la forma en que actúas. La tercera técnica se trata de la argumentación y contraargumentación. Cuando quieras analizar y reflexionar sobre cualquier cosa, ya sea una situación que viviste o una creencia que tienes, vas a necesitar argumentar, ya que para profundizar en una cosa necesitas argumentar a favor y en contra de esto. Y el mejor ejemplo que puedo darte es el de Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución de las especies. Si bien yo no estoy de acuerdo con su teoría de la evolución, sí me parece algo extraordinario que él haya utilizado esta técnica de journaling
para fortalecer su teoría, ya que él dedicó décadas enteras, si bien tengo entendido alrededor de 25 años, a su investigación, y durante esos años buscó un montón de objeciones, todas las objeciones que pudiera encontrar que estuvieran en contra de su teoría, que tuvieran evidencia en contra. Y al encontrar toda esta información, él se dedicaba un montón de tiempo a analizarlas profundamente, utilizando argumentos a favor de estas objeciones y en contra de estas objeciones, y obviamente también para su teoría encontraba argumentos que estaban a favor y argumentos que estaban en contra, y a través de este análisis profundo de escribir argumentos para ambas partes logró fortalecer tanto su teoría que revolucionó por completo el campo de la ciencia y la biología. Esta es una técnica que principalmente yo la he utilizado para tomar decisiones importantes y para entender mejor cosas que me parecen importantes de entender pero que son algo complejas, y te recomiendo que cuando quieras profundizar en alguna idea, en alguna creencia o en alguna situación, utilices la técnica de escribir argumentos a favor y en contra de lo que estás analizando, para que de esta manera puedas conocer nuevas perspectivas. La cuarta técnica se trata de leer y reflexionar sobre textos filosóficos. Esto quiere decir que estudies filosofía y escribas en tu diario qué es lo que opinas sobre lo que leíste. Analízalo haciendo preguntas, comparando perspectivas y opiniones, utilizando la técnica de la argumentación y contraargumentación, ya que hacer esto te va a ayudar no solo a pulir tu pensamiento, sino también a desarrollar tus propias opiniones basándote en el pensamiento crítico, ya que tú estudiaste temas no solo de filosofía sino de cualquier otro tema, reflexionaste profundamente sobre esto y a partir de ahí desarrollaste opiniones sólidas. Un filósofo que hizo esto fue Friedrich Nietzsche, que escribió un montón de obras, y esto pudo hacerlo porque él estudiaba muchísimo, a él le encantaba leer y estudió a filósofos como Schopenhauer, Heráclito, Wagner y otros muchos. Él era un lector voraz y a partir de todas sus lecturas hizo un montón de reflexiones, analizaba estos textos de filosofía que consumía y a partir de ahí escribió sus propios textos, sus propias obras y desarrolló sus propias opiniones. Esto es algo que puedes hacer no solo con filosofía sino con libros de cualquier tema. Por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo varios libros de Ryan Holiday como Estoicismo cotidiano, La disciplina marcará tu destino y La quietud es la clave, y a partir de leer estos libros, de estudiarlos y a reflexionar sobre ellos en mi propio journal, estoy logrando fortalecer mi pensamiento crítico y formar mis propias opiniones a partir del análisis y el cuestionar estos textos que me parecen de muchísimo valor. La quinta y última técnica se trata de las visualizaciones filosóficas y conexiones con la vida. Y antes de que digas qué carajo significa esto, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es visualizaciones filosóficas. Esto significa de que hagas visualizaciones escritas de cómo sería una sociedad ideal, cómo sería una vida ideal, cómo es una persona ideal, no solamente ideal, sino cualquier situación en otro contexto o de otra forma, cómo sería. Y a partir de estas visualizaciones que tú escribes, puedes entender cómo sería una cosa en otras situaciones, en otro contexto o de una forma totalmente opuesta. Y esto te puede ayudar para muchas cosas, pero principalmente se usa para mejorar y crecer, para perseguir un futuro mejor. En la segunda parte de esta técnica es la de conexiones con la vida, que se trata de todo lo que has aprendido en filosofía y en otras cosas, y con tus reflexiones que ya hiciste con las otras técnicas que vimos en el video, conectarlo con tu vida diaria, con acciones concretas que puedes implementar para mejorar tu vida utilizando lo que aprendiste. Se trata de encontrar formas en que aplicar la filosofía en la vida diaria y de entender cómo tus estudios y tus reflexiones están influenciando en tus decisiones y en tus acciones. Un filósofo que hizo esto fue Epicteto. Si bien el manual de Epicteto no lo escribió él sino su alumno, esto lo escribió a partir de las enseñanzas de su maestro. Y podemos ver que en el capítulo 5 Epicteto dice: lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que de ellas se hacen. Por ejemplo, la muerte no es algo terrible, pues si lo fuera, a Sócrates le hubiera parecido terrible. Y a partir de ahí pues sigue escribiendo sobre su reflexión. Y esto se trata del por ejemplo de la frase de Epicteto, de que tú logres aterrizar en situaciones concretas y en tu vida diaria todas las cosas que estás aprendiendo y las reflexiones que estás haciendo para que la filosofía y tus estudios realmente te sirvan, te sean de utilidad para mejorar tu vida. Esto es todo por este video, y si quieres aprender más sobre journaling te recomiendo que veas este video donde te comparto mi experiencia al escribir un bullet journal durante 60 días seguidos.